En la UBA y en la Universidad de Moreno, entre otras tantas cosas que hay en su currículum. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Cómo estás, Martín? Gracias. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Gaby se ha especializado muchísimo en investigar los casos en donde se acusa a docentes, sobre todo docentes masculinos, hombres, de abuso infantil. Se genera todo un lío terrible, enorme, un infierno se vive en la escuela, lo vive el docente, lo viven las familias también de estos niños, pero después resulta que muchas de estas denuncias están infundadas. Esto se engloba en lo que ella llama la escuela bajo sospecha, o también toma prestado un término que viene de otro teórico, pero que se llama, el término es la vida escolar judicializada. ¿Cómo es, Gaby, esto? La judicialización de las relaciones escolares. Lo plantea Philippe Mérieux, pedagogo francés muy conocido, y yo lo tomo de ahí, digo, pero él lo toma porque también ve el problema, lo ve en las escuelas francesas y digamos, nosotros tomamos el concepto para pensar lo que pasa en la escuela argentina, pero efectivamente es un fenómeno que excede, digamos, a lo que pasa en nuestro país. Ordenemos un poco las fichas, ¿sí? Hemos charlado anteriormente, pero recupera, por favor, aunque sea complejo, lo que es la escuela bajo sospecha y esta judicialización de la vida escolar. Bueno, efectivamente es un tema complejo, ¿no? Digamos, pero la verdad es que también ese es el lugar de las ciencias sociales, ¿no? Como mostrar la complejidad que hay detrás de estos fenómenos sociales, de estos problemas que en muchos casos, por lo menos digamos, suele ser reducido a una sola variable explicativa, ¿no? Acá pesa mucho el derecho de los niños a ser escuchados, un derecho que por supuesto no tengo ningún tipo de oposición ni de objeción, digamos. Yo también creo que los niños tienen que ser escuchados en la escuela, en su casa, en la justicia, ¿no? Digo, pero el dilema acá un poco es, en todo caso, cómo son escuchados estos niños, ¿no? Y muchas veces, digo, también cuando estos casos se judicializan, cuando llegan a la justicia, digamos, también pone ahí su marca, maneja una sola hipótesis, que suele ser la culpabilidad de los docentes. Entonces, un fenómeno que es muy complejo y que tiene muchas dimensiones que lo permiten explicarlo, reducido a una sola variable explicativa o una sola hipótesis, termina, digamos, con muchos docentes inocentes presos, ¿no? Digo, porque ahora esta semana salió esta nota en Clarín que habla de casos muy puntuales que pasaron por cárcel pero eran inocentes, y la verdad es que eso no dice nada de montones de otros compañeros docentes que con situaciones muy similares, digo, yo uso el término inverosimilitud, ¿no? Digo, son muchas veces acusaciones que tienen relatos que son fuertemente inverosímiles porque contienen descripciones de escenas que muy difícilmente pudieran acontecer en un jardín de infantes. Hay un ejemplo que yo estoy tomando últimamente, que es del 2019, que sucedió en un jardín en Gran Buenos Aires, en la provincia, puntualmente en el distrito de Moreno, donde se supone que una maestra se llevaba a los niños en su auto, sacaba a los niños en su auto del jardín, los llevaba a otra casa donde se encontraba con una figura masculina, ¿no? Esto que vos decís, la mayor parte son hombres, las acusaciones caen en su mayor parte en docentes varones. Puntualmente yo vengo viendo más o menos esas relaciones como de 2/3, o sea, 2/3 son acusaciones que recaen en los varones, el resto caen en las mujeres. Ojo que cada vez más se denuncia también a las mujeres, pero bueno, digo, en este caso me resulta muy interesante cómo se fuerza la necesidad de que aparezca una figura masculina. Entonces, el relato suponía que la maestra se los llevaba a los chicos en su auto, los llevaba a otra casa, aparecía esta figura masculina disfrazada, le sacaban fotos, le hacían cosas horrorosas a los niños, los volvían a subir al auto y la maestra volvía a entrar al jardín con los niños y todo el resto, no sé, se supone que seguía transcurriendo normalmente. El relato es muy absurdo. Sin embargo,
los padres lo sostuvieron, lo llevaron a la justicia tomó el caso y bueno, finalmente la causa está archivada, pero en el medio, digo, la docente fue desplazada del cargo, los padres violentaron el jardín, la docente se tuvo que trasladar, tuvo que mudar, tienen que salir de la localidad en donde vivía, con consecuencias para ella, para su familia, para sus propios hijos, digo, con dificultades también para los niños de ese mismo jardín, que de un día para el otro desaparece su docente. Digo, es como muy complejo, ¿no? Y yo en general trato de explicar un poco, digamos, toda esta complejidad con múltiples dimensiones que aparecen, ¿no? Digo, el origen de estos casos siempre es esta conversación entre un diálogo muy chiquitito entre una madre y un niño pequeño, que suele estar cargado, digamos, de sospecha y desconfianza, que es la que me gusta señalar que es lo que hay que lograr desandar, ¿no? En las instituciones educativas, en las instituciones públicas en general, pero son las instituciones educativas, en un contexto, digamos, actual, donde las instituciones tienen mucha crisis, digamos, de credibilidad, ¿no? Digo, la escuela actual no es la escuela de Domingo Faustino Sarmiento, donde el docente era una figura, digamos, muy respetada. Hoy la escuela, digamos, y ese rol del docente es un rol muy cuestionado, ¿no? Digo, no por culpa, digamos, no por culpa de los docentes, que no tengo la menor duda que hacen su trabajo de la mejor manera posible, pero estamos en un contexto donde ya hace unos cuantos años a la escuela se la viene como acusando, señalándola, digamos, sobre todo, digamos, con mucho trabajo en los medios de comunicación, desprestigiando el trabajo docente y demás, y eso tiene un impacto en el imaginario social, y impacta, por supuesto, en la mirada que tienen las familias sobre sus docentes, sobre la escuela. Entonces, esta escuela tan frágil, ¿no?, en este contexto, y como digo, muy cargada de vínculos de sospecha y desconfianza, hacen que una madre que tiene un intercambio con su niño pequeño sale de ese intercambio con una sospecha muy grande en torno a que algo le pasó a su hijo, y ahí hay como diferentes caminos. Cuando la madre pone esa sospecha en el jardín, digo, la pone en el sentido que va y le dice a la directora, mi hija me dijo esto, ¿no? Que, vuelvo a decir, no es fácil reconstruir cómo se hizo ese diálogo entre la madre y la niña, pero cuando las familias van inmediatamente a la institución escolar, hay miles de ejemplos en donde eso se resuelve, porque enseguida la directora le dice, ¿cómo? A ver, espere, venga, pase, vea, y le presenta por ahí a un profesor que no conoce, habla con la maestra, dialoga. Puede ver que además la nena, no sé, ve a su maestra y no se asusta, no llora, digo, la quiere, se siente confiada. Bueno, cuando vuelve a la escuela rápidamente lo pueden resolver. Ahora, si la madre, en lugar de ir a la institución escolar con esta duda que le generó un intercambio que tuvo con su hija, o un comportamiento que observó, que por ahí es de lo más normal en los niños, pero que la madre no lo sabe, digamos, eso también puede pasar, lo coloca en un grupo de WhatsApp, donde están todos sus compañeros de jardín, ahí ya es un maremoto muy difícil de controlar, y de hecho, no sé, una sospecha que puede empezar, ¿no? Con, no sé, a mi hijo le tocó la cola tal profesor, ¿alguien más le pasó? ¿No? ¿Alguien pone esto? Bueno, eso puede terminar en una denuncia de la justicia de acceso carnal, digo, y lo digo porque ha sucedido, no estoy exagerando. Si la madre lo lleva al sistema de salud, bueno, nada, dependerá de la idoneidad del profesional que reciba a ese niño o esa niña para poder manejar esa situación, porque la realidad es que en muchísimos casos el sistema de salud no detecta nada, digamos, y lo pone en palabras, pero en ocasiones los padres insisten en encontrar a aquel profesional que termina diciéndole lo que quieren escuchar, ¿no? Esto pasó puntualmente en Santa Fe con el caso de Juan Trigatti. Esto no significa necesariamente que los padres tengan esa intención. Digo, a mí también me gusta como romper esa mirada dicotómica que parece familias versus docentes, y entonces como los docentes como las familias judicializan a los docentes, por momentos parece que la salida sería judicializar a estas familias por falso testimonio o
alguna otra medida judicial. Digo, para mí no es ese como el camino. Entiendo que hay familias, y además porque he conversado con ellas, porque yo hago antropología y eso significa hacer trabajo de campo, estar en los jardines, conversar, observar, dialogar y ver un poco cómo se construye esa cotidianidad escolar. Y he conversado con familias que están convencidas de que estos relatos así de inverosímiles, de dantescos y de absurdos sucedieron en el jardín de infantes de sus hijos. Y por supuesto, digo, también hay otro grupo de padres que no tiene esa, que no tiene esa ingenuidad, si se quiere, si se me permite el término, y tienen intencionalmente otras intenciones, digamos, que buscan otras cuestiones. No sé, digamos, está dando vuelta mucho ya en las redes sociales el caso de Lucas Puig, que es un docente muy, muy, muy querido allá en La Plata, en donde, bueno, actualmente las familias denunciantes están haciendo un reclamo de resarcimiento económico, ¿no? Que muchas veces es lo que se sospecha, ¿no? Lo que los docentes dicen acerca de por qué estos padres los denuncian, porque piensan que quieren un resarcimiento económico. Y la realidad es que eso aparece en muy pocas ocasiones. Son muy poquitos los casos. Este que te digo lo es, digamos, y lo hago y lo digo público porque está circulando en los medios, que efectivamente están reclamando un resarcimiento económico de un caso que de hecho no se cerró, porque la realidad es que el docente tristemente falleció este año, después de un durísimo proceso judicial, después de atravesar 2 juicios. Digo, no tiene ni siquiera una sentencia firme y se está reclamando un resarcimiento económico. Bueno, digo, en esos casos se puede habilitar otras hipótesis, pero lo que yo vengo viendo, insisto, en general, es que los padres muchas veces creen esto. Importantísimo ahí también lo que aportan los medios de comunicación, digamos. Nosotros Claro. acá estamos pudiendo tener una charla tranquila, pero vos imaginate que cuando estos casos estallan en un jardín, que siempre digo, son jardines digamos, ubicados en grandes ciudades, en distritos, digo, no son jardines rurales, perdidos en el medio del campo, que tienen 1 o 2 docentes. No. En general son jardines grandes, concurridos, digo, con mucha visibilidad. A veces, digo, jardines se denuncian situaciones en un patio que cuando vos, digamos, podés como verlo desde arriba, te das cuenta que es un patio que se ve desde la escuela primaria, que se ve desde las escuelas vecinas. Digo, no son escuelas perdidas, digo. Pero bueno, por eso también cuando estos casos aparecen y los medios de comunicación prenden la cámara delante de un jardín y delante de padres que, por supuesto, están muy Furiosos, angustiados. enojados, claro. Claro, Y entonces, pero además de furiosos, están angustiados. Porque ahí hay madres que lloran, porque obviamente la acusación es tan grande, el tema es tan sensible, que por supuesto genera una angustia muy grande. Y bueno, los medios de comunicación de ahí construyen una gran noticia, digamos, ponen un titular que es maestro... rimbombante. Sí, un maestro abusador. Buscan el rating. Vos fíjate Por que, supuesto, hablando eso vende. Fíjate cómo titulan los diarios. Por ejemplo, acá tengo la página de un diario local, de un medio de comunicación local, que titula: absolvieron al docente Juan Trigatti, acusado de abusar de 5 alumnas en el jardín Senferino en Amuncurá. O sea, ya el titular te da para pensar un montón de cosas, porque, o sea, Sí, está absuelto pero está acusado. tal cual. Entonces, Sí, no se declaró inocente a Juan Trigatti, sospechado de abusar o de abuso escolar, una cosa por el estilo, pero hay que ser cuidadoso con eso porque antes, durante y después el daño puede incrementarse, de allí la responsabilidad también de los medios. Hay muchos interrogantes para resolver dentro de la escuela, desde los ministerios, desde el Ministerio de Educación, que nosotros acá en la provincia lo tenemos, no así en Nación. Mucho también tienen que ver los gremios y también la solidaridad del cuerpo docente, ¿no? Porque cuando esto pasa, parece que el docente acusado tiene peste y todo el mundo se corre y queda solo, ¿no? Pero vamos a algo que vos hace poquito has publicado. Hay un artículo nuevito que se llama Panorama de la judicialización de las relaciones escolares en el nivel inicial. Lo has presentado con un equipo de trabajo. Esto es una investigación cuantitativa. Vos estás trabajando justamente con el colectivo docente
que lleva por título, por nombre, Con los chicos no, con los docentes tampoco. Y ustedes han analizado allí un corpus que va desde el 2000 al 2023, 23 años. ¿Sí? Han ustedes ahí investigado, indagado. ¿Cuál es ese panorama que han podido ustedes delimitar, caracterizar? Bien, lo primero, digamos, que quiero ahí como señalar es que efectivamente este colectivo, digamos, que se elaboró, digamos, que se juntó a partir del 2010, es un colectivo, digamos, de docentes que atraviesan estas situaciones de todos los niveles educativos, digamos, porque efectivamente el recurrir a la justicia para resolver problemas que podrían resolverse en la institución escolar atraviesa todos los niveles. Yo focalizo la mirada en las particularidades que tiene el nivel inicial, pero está presente en los 3 niveles educativos. En este colectivo, digamos, como forma también de visibilizar el tema, digamos, que hoy está tomando más relevancia, pero que en el 2010, en el 2013, que hubo un boom, digamos, de denuncias, esto tenía muchísima menos visibilidad. Ellos empezaron, digamos, autónomamente, autogestivamente, a recolectar los casos que habían aparecido en los medios de comunicación. Y esto es re importante, porque la realidad, como bien vos señalás, que los ministerios de educación, que por supuesto tienen este dato, porque tienen cada docente que denunciado es un docente desplazado, es un docente sumariado, digo, ellos tienen forma de construir estadísticamente un número de todas estas situaciones. Bueno, esa construcción no está, y entonces los docentes autogestivamente se pusieron a buscar esas notas. Y hace unos años, con mucha gentileza, me brindaron, digamos, su base de casos, digamos, y yo la procesé con este equipo de investigación. Y ahí pudimos detectar, para el momento que lo habíamos publicado, 165 casos de denuncias que aparecieron en los medios de comunicación. Insisto con lo de que 174, perdón. Insisto con lo que apareció en los medios de comunicación porque claramente es un número, digamos, que esconde montones de otros casos que no aparecen o que no impactan en los medios de comunicación. Y yo insisto también porque hay mucho dato dando vuelta. Yo me estoy refiriendo a los 164 casos que son de denuncias en el nivel inicial por abuso sexual infantil. Porque después, digo, también hay denuncias por maltrato, hay otro tipo de judicialización, otro tipo de razones, hay denuncias por bullying, digo, hay muchas... hay muchos temas por los cuales la justicia, digamos, ingresa a la escuela, ¿no? Digo, pero es muy llamativo, digamos, en el nivel inicial, esta cantidad de denuncias en un poquito más de 20 años que impactan, digamos, fuertemente sobre, insisto, la figura del abuso sexual infantil, ¿no? Una cantidad de denuncias que además, digamos, cuando uno las mira, digamos, permite, digamos, por lo menos cuando vemos la distribución, digamos, geográfica, nos damos cuenta que efectivamente es un fenómeno que está presente prácticamente en todo el país, pero que también se concentra en grandes en regiones, digamos, muy importantes, como es, sin lugar a dudas, la provincia de Buenos Aires, donde la mayor cantidad de denuncias está en el Gran Buenos Aires, pero Córdoba, Neuquén, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires también tiene un número significativo de casos en relación a la cantidad de escuelas que tienen, ¿no? Y ahí está como concentrado, digamos, el núcleo duro, digamos, de dónde llegan estas denuncias. El análisis de las noticias, digo, también nos permite ver este dato que yo te decía. Bueno, dos tercios de los casos están cayendo, digamos, sobre figuras masculinas, que si nos ponemos a analizar en el nivel inicial, la presencia de varones es minoritaria, o sea que sean 2/3 significa que son un colectivo minoritario y fuertemente estigmatizado. Y eso se explica por las sospechas que históricamente tiene la figura del varón en un mundo de infancia, ¿no? Digo, y se supone que las tareas de cuidado y educación están tan fuertemente feminizadas, por más que hemos, digamos, que las mujeres luchamos y batallamos, y muchos hombres también batallan, digamos, por tener un lugar en el cuidado y la educación y la crianza de los más pequeños.
la realidad es que sigue siendo mayormente femenino. Entonces, frente a esa normalidad, normalidad entre comillas, que es que los niños estén a cargo de las mujeres, la figura de un maestro varón, en general en los jardines de infantes, se da precisamente en el profesor de música o el profesor de educación física, genera, digamos, mucha incomodidad en las familias. A mí me ha pasado el trabajo de campo que las maestras me relaten que las madres le dicen, ¿por qué el maestro de música es varón? No digo, ¿por qué tiene que ser varón? Digo, eso en una reunión de jardín, están ahí claramente mostrando que le genera incomodidad, le genera miedo. Por eso digo, también es tan importante el trabajo de hablar de estos temas con las familias, porque el hecho de que sean tantos los varones que han sido denunciados en estos casos, ya hay distritos en donde directamente los profes de música varones no quieren tomar el cargo del nivel inicial. Y la realidad es que la figura del varón es muy importante también para estos niños. Digo, que puedan ver que un maestro, o sea, que puedan ver un varón que canta, que juega, que llora, que se emociona, que abraza, es muy importante para la crianza de ellos. Eso lo trabaja mucho mejor que yo Liliana Marx de la ESI, permitiéndose pensar y problematizar cómo estamos criando a los niños. Ahí, hola, se corta un poco la comunicación. Hola. Perdón. Ahí se cortaba, no, pero claro, decías que Lili Maltz, otra persona que se ha abocado mucho a la educación emocional, ella habla de la ternura. No me digas educación emocional que se me ponen los pelos de punta. Sí, perdón, quería situarlo, quería acomodarlo un poco, ¿no? Tenemos ahí toda una batalla con la educación sexual integral y un nuevo enfoque que quiere darle este gobierno, reduciéndola precisamente a la educación emocional. Por eso digo que se me ponen los pelos de punta. Claro, cuando la ESI tiene mucho ya recorrido y tiene mucho para aportar precisamente en este tema, para poder problematizar qué representa el cuidado de un niño pequeño, qué miedo representa el cuerpo sexual en la primera infancia, ¿no? Y todo lo que es el vínculo con la familia, que es como una de las puertas de entrada de la ESI, tiene mucho, es una herramienta valiosísima la ESI para desandar muchos de estos miedos y sospechas que hay en el nivel. ¿Me estás escuchando bien o se corta? Sí, te estoy escuchando perfecto. Te quería, justamente hablando de Lili Maltz, ¿sí? También estamos al tanto de que ella y vos van a estar participando muy pronto, van a declarar, y me parece que es el lunes que viene, en el juicio. Sí, no podemos decir mucho, te soy honesta. No podemos decir mucho, así que, pero sí podemos como ubicar, digamos, en este contexto y en el marco de estos 164 casos de judicialización, que muchos de ellos, digamos, de esos mismos 164, están todavía, digamos, en proceso judicial, ¿no? Digo, uno de esos es el que se está debatiendo, se está juzgando, digamos, en este momento en Neuquén, con estas mismas características que venimos relatando, ¿no? Con relatos muy inverosímiles, que alguna familia colocó. Yo no me voy a cansar de decirlo, no necesariamente intencionalmente, sino desde el desconocimiento, en un grupo de WhatsApp, y que de ahí se armó todo este revuelo con el aporte, digamos, que hacen los medios de comunicación, con las sospechas que hay sobre los varones. Y bueno, digo, en este momento hay un docente que está siendo enjuiciado por eso. Hace muy poquito Juan Trigati fue por suerte absuelto ahí en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y como te digo, como decía antes, también muchos docentes que están atravesando todavía, digamos, procesos judiciales que han resultado en condenas muy injustas y muy dolorosas, digo, porque sabemos que la justicia, digamos, erra, digo, ¿no? Digamos, ya incluso hay un concepto, ¿no? Hay un día que no me acuerdo cuál es, pero es el día de las condenas erradas, porque
está ya documentado que la justicia no necesariamente va a fallar siempre correctamente, ¿no? Digo, y está también la asociación esta Innocent Project, que es una organización que se mete, digamos, cuando sabe que el caso está mal armado y que una persona fue condenada injustamente, digamos, se mete en la justicia, digamos, como para participar y para tratar de desarmarlo y demostrarlo, y muchos de estos casos de los docentes tienen el apoyo, el aval y el compromiso de esta ONG Proyecto Inocencia, digamos, para pensarlo en español, que también está acompañando, pero la realidad es que son procesos largos, penosos y muy dolorosos para quienes les toca atravesarlos. Esa es la verdad, y ni hablar si, como te digo yo, la justicia te jugó en contra y terminaste en una condena, porque también hay que decirlo, digo, para los docentes, para un docente, ¿no? Para un docente con un salario docente que viene de una familia, con su propia familia, afrontar estos procesos penales es costosísimo. Sí, ¿no? sí, Los sí. abogados penales cobran en dólares, ¿no? Sí, y por anticipado. Claro, entonces digo, por mucho que uno diga que estas denuncias son irracionales, infundadas, inverosímiles, algunos le dicen falsas, pongámosle la palabra que nos mejor nos cierre, la realidad es que tienen lugar en la justicia. Y después tenés que defenderte de eso, y tenés que defenderte muy bien, porque las consecuencias de no tener una muy buena defensa es esa, digamos, que terminás en un proceso, terminás, digamos, en la justicia, digamos, terminás encarcelado por la misma... Por algo que no digamos, existe. Por algo que no existe. Por no tener una buena por defensa. algo, por algo que a lo mejor incluso no pasó, ¿no? Digo, como muchos de estos casos, digo, la justicia básicamente resuelve, digamos, a través de cámara Gesell, que es como que parece estar siendo por el momento la prueba que más se pone en valor, ¿no? En un juicio de este tipo, ¿no? Pero la realidad es que la justicia tiene como enormes dificultades para detectar estas situaciones, digamos, que tengan sustento de veracidad y aquellas que no, porque, digamos, si yo te estoy diciendo que se supone que se llevaron a los niños del jardín, que se los sacaron en un auto, que se los llevaron 2 o 3 horas, que después volvieron, digo, bueno, con hacer un par de, no sé, algún acercamiento, digo, con mirar la cámara del que está, digamos, en la vereda, vos ya podés desarmar eso, no necesitas darle sustento legal a eso, ¿no? Pero bueno, ese sesgo de culpabilidad en los casos de abuso sexual infantil es muy fuerte y faltan en la justicia, digamos, faltan montones de elementos, falta, digamos, entre otras cosas, especializaciones en cuestiones de infancia. Digo, hay que saber escuchar a un niño pequeño. ¿Sí? Estamos pensando en el nivel inicial, son nenes que tienen 4, 5, a veces 3 años. ¿Sí? De hecho, es tan difícil eso que muchas veces las cámaras Gesell no funcionan, digamos, porque los niños no dijeron nada. O sea, porque no tienen, o sea, nada, y a veces incluso porque no tienen palabra. Entonces vos decís, ¿y pero cómo puede ser que este niño, que cuando conversan con él todavía no desarrolló, digamos, bien el habla, porque es un niño pequeño, o sea, dentro de lo esperable, cómo puede ser que se sostenga este relato que se supone que el niño hizo y que la familia sostiene y lo lleva a la justicia? ¿Cómo es posible, no? Por eso digo, claro. La duda, el problema no es que hay que escuchar a los niños. Sí, claro que hay que escuchar a los niños. El problema es cómo los vamos a escuchar, porque si no nos estamos escuchando a nosotros mismos. Bárbaro. Y confirmando a priori lo que nosotros suponemos que sucedió. Gaby, invitamos incluso a la gente a leer el artículo publicado por ustedes, titulado Panorama de la judicialización de las relaciones escolares en el nivel inicial. Hay muchos artículos también que bastará con poner tu nombre en Google para encontrar estos artículos, muchos abordando estas temáticas, desde el punto de vista de una investigadora comprometida, docente de la UBA, de la Universidad de Moreno, echando luz
sobre esta cuestión que que a primera vista parecen casos aislados, pero que se expande a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Gaby, querida, 1.000 millones de gracias por este tiempo. Gracias a vos, gracias por darle lugar al tema. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo. Gabriela Scarfo, como te decía, docente e investigadora de UBA y de la Universidad de Moreno, abordando esto que se llama la escuela bajo sospecha, o también la judicialización de la vida escolar. Cualquier cosita tenemos el artículo a mano para compartirlo con vos.